Entran, avientan al muertito, lo acomodan y vámonos, ¿no? O sea, no tiene gran ciencia ni gran ingeniería. Este es un cúmulo de varias tumbas, varias mastabas acomodadas, estamos hablando de un panteón. Y, por ejemplo, los faraones van a empezar a jugar a ver quién es el que, iba a decir una vulgaridad, no, mejor no. Van a empezar a ver quién hace las mejores cosas y quién deja más ornamentos, ¿no? Y a partir de aquí vamos a tener este otro tipo de pirámide, más digamos, trabajada, que además son obras impresionantes de la ingeniería que seguimos sin entender cómo era posible. O sea, algunas de estas pirámides tardaban entre 26 a 50 años aproximadamente en construirse de manera continua. El tiempo de vida no era muchísimo, o sea, la calidad de vida llegaba a muy corta edad. Entonces, desde muy jóvenes los faraones ya empezaban a construir sus monumentos para la hora de trascender, ¿no? La pirámide que nos marca aquí como Keops es la pirámide de Giza, la que hemos visto, la que se roban en mi villano favorito. Es esta que ven aquí. Es la pirámide más grande, pese que por el tipo de perspectiva pareciera la del medio. Es la primera que vemos. Es la pirámide más grande de todo Egipto. Y para que se den una idea, la pirámide del Sol en el Estado de México le saca todavía como unos 10 metros más a esta de Egipto, ¿no? O sea, si alguna vez han estado en el Estado de México, en Teotihuacán, pueden ya más o menos como visualizar cuál es el tamaño de estas pirámides. Ok, como les digo, son unas obras de ingeniería increíbles, muchísimo más trabajadas. Es todo un complejo funerario. Tenemos una capilla norte, los muros que los circundaban, aunque ya no existen. Vamos a tener almacenes donde van a dejar comidas, jarrones, o sea, todas las pertenencias. Los santuarios, más almacenes. Perdón, porque mi perrito ahí anda haciendo corajes. Y los vestíbulos, ¿no? Por dentro tienen otro tipo de estructura. Va a estar la cámara del rey. Hay una cámara también para la reina. Como les decía, no se van solos, se va todo el mundo. Y no es que la vuelvan a abrir, o sea, todo el mundo es todo el mundo. En el mismo momento en donde entra el primero, ya pasamos a mejor vida todos. Compartimientos de descarga para poner más objetos, los vestíbulos y las entradas, los pozos también para desaguar y cámara subterránea, obviamente para que no contengan humedad y no puedan o no se inunden tampoco este tipo de recinto mortuorio. Ok, bueno. Nos vamos a brincar un poquito a Tutankamón. La ventaja es que tienen ahí la información. Los hipogeos, o también las casas de eternidad, también van a ser conjuntos sepulcrales excavados. Estos, en su manera más primigenia, estaban hechos sobre vil montículos o sobre la montaña o sobre un tipo de roca, se cavaban, se hacía digamos, la cámara. Algo medio alergia, perdón. Y ahí se hacía la tumba, ¿no? Y van a empezarse a sofisticar. Y este es, por ejemplo, una entrada a un hipogeo y ya nos da también una idea de la magnificencia y del Egipto monumental.
mientras Mesopotamia se dedicó a tener una arquitectura más civil, Egipto se va a enfocar a hacerla monumental y entre más grande, mejor, y entre más llamativa, mejor. Ahora, esto que vemos como muy desértico, imagínenlo colorido, porque realmente Egipto estaba lleno de color, ¿no? Obviamente aquí ya se desgasta si estamos hablando de 30.000 años atrás, ¿no? 3.000 años atrás, ta. Imaginen el desgaste que tiene con el sol, con las lluvias, tal, y ya no se conserva la pigmentación, ¿no? Más porque eran pigmentos naturales. Ok, este tipo de hipogeo va a tener varias cámaras. Permítanme un segundo. Ay, ¿te puedo encargar poquito? Please. Ok. Lo mismo, ¿no? Vamos a tener zonas para dejar ofrendas, habitaciones para los objetos, o sea, las habitaciones para los objetos funerarios, escaleras, una especie de recinto donde van a entrar, donde va a ser como una especie de lobby, y las salas para poner los sarcófagos. Lo quiero aquí. Ok, leyes de frontalidad, que no sé si lo da. Sí, acá está. Más o menos si entráramos a un hipogeo se vería así, no sé si alguien ya ha entrado, pero por el tipo de decorado que yo tampoco, espero algún día hacerlo. Oye, Cas, ¿y los Oye, metían vivos a las cajas o qué? pues el muerto ya estaba bien embalsamado y tal. Se dice en algunos textos que yo he encontrado que las cámaras eran como un tipo bodegón, tipo Soriana, donde entraban ellos y pues hasta donde resistían. Y ahí quedaban. O se acostaban en camas, ¿no? O solamente los que tenían ciertos niveles. O sea, el faraón sí va a estar en su sarcófago. Sí. Y estos que entran con él es toda su corte. O sea, sí tiene un alto nivel de aristocracia. Pero se Pero van. caían, o sea, quedaban en el piso o se acostaban en camas para morir. No, yo creo que quedaban donde sea y ya después cuando abrían las cámaras ya los acomodaban. Sí, no creo que ellos mismos dijeran, bueno, ahorita ahí va a comprar. No, yo creo Ya que no después. aguanto, me voy a desmayar. Lo que sí no sé es si les daban algún tipo de, por ejemplo, de veneno o de arsénico o algo para que ellos mismos se pudiesen provocar la muerte, porque el desespero ha de haber estado increíble al estar encerrados. Exacto, si no al abrir me imagino que se los encontrarían todos destrozados o arañados y a la puerta, ¿no? O sea, sí, claro. déjenme salir, Que no es cuarentena. Que esto es un poco como el concepto que existía también con los guerreros en Mesoamérica, ¿no? O sea, para el guerrero azteca era vaya, ¿no? O sea, era como el mayor honor poder ser un sacrificio y que le sacaran el corazón, ¿no? Lo mismo para la corte egipcia, ¿no? O sea, para ellos era un honor poder ir y acompañar al cuerpo y morir junto con él. Entonces, no sé si en algún momento el ser humano como tal y en su forma más animal podría terminar como desquiciado o en este sentido de honorabilidad quedar en otro. Yo me imagino y tengo que investigarlo que sí les daban algún tipo de veneno, tenían que darles algún tipo de veneno, ¿no? Y ya después entraban y ya los. No vayas muy lejos, hasta la fecha. En todas esas regiones existen los hombres bomba, que para ellos es un honor morir Sí, por por, Alá y por su tierra y su por sus patria y dioses, bla. ¿no? Y aparte de Sí, eso, o ¿no? sea, El faraón es como tal el representante de las deidades y él las controla, entonces imaginen como la idea que tendría alguien de decir, güey, o sea, voy con el vato que controla las deidades, ¿no? A huevo, tengo pase directo
al más allá y en padre y lo voy a vivir bombísima. O sea, me imagino que así lo pensaban, ¿no? Entonces, Así. bueno, y en estos hipogeos, así como en otro tipo de tumbas, vamos a encontrar narradas las historias y las, digamos, las peripecias y sobre todo los grandes triunfos de los faraones con el tipo de pintura egipcia que ya sabemos que es como súper icónica y nos va a dar la ley de frontalidad. Otra cosa importante, y ahorita lo vamos a ver si aquí. No se nota mucho aquí, pero tanto para los egipcios como para los pueblos en Mesoamérica, y esto es interesante porque comparten un estilo y una manera de pensar y de estructurar la pintura muy parecida, siendo que no tuvieron contacto. Para el pueblo egipcio y para los pueblos en Mesoamérica, vamos a ver imágenes de algunas personas muy, muy altas y otras van a hacerse muy chiquititas. Y esto es porque la pintura va a ser a partir del tipo de jerarquía, es lo que conocemos como pintura jerárquica, ¿no? A mayor poder, mayor tamaño y a menor poder, menor tamaño. Entonces, no es que sea no va a ser una especie de lingüística de la pintura, sino es más una especie como de estructura social, ¿va? Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Los pies van a ir de perfil, las piernas también, pero el tronco va a estar siempre mirando hacia adelante porque es más sencillo. Los brazos, dibujarlos de perfil es más sencillo. El rostro va a ir de perfil porque es más sencillo. Y el ojo, pintarlo de perfil no les daría la intensidad que ellos necesitan. Entonces el ojo siempre va a ir pintado de frente, ¿va? Entonces parece como una especie de contorsión bastante interesante. En algún momento intentanlo hacer y dices, no va a torcerse. Ujú. Y los lienzos no solamente va a ser el papiro, sino van a ser por completo o sea, los muros, ¿no? Ah, miren, aquí está como la ley esta que les digo de la jerarquía. Hay imágenes muy, muy altas y esto quiere decir que ellos eran los de mayor rango y estos de aquí van a tener menor rango aún. Ok, prácticamente todos los templos, todos los recintos de los faraones y todas las cámaras mortuorias van a tener o van a estar pintadas. Va a ser, el lapislázuli también va a ser un elemento, un tipo de piedra que sea sencilla de encontrar, así como los polvos y algún otro tipo de pigmento natural, y es con lo que van a pintar ellos. Recuerden que también para esta civilización va a ser muy importante el culto a la belleza. Entonces, los pigmentos no solamente son sofisticados para la pintura, para los murales, sino también para el rostro. Y eso me hace súper interesante, ¿no? Todo va a narrar el jeroglífico. Creo que son como, no recuerdo si son como 600 tipos de jeroglífico y cada uno corresponde a un sonido, pero a partir de las invasiones napoleónicas, porque ya ven que Napoleón no sabía otra cosa más que robar arte, y luego que porque el Louvre está lleno de, en fin, ya. Bueno, a partir de las invasiones napoleónicas empieza el estudio de la egiptología. Los franceses van a ser los que se van a encargar de decir, ok, esta cultura es magnífica, es magnificente y amerita que la podamos estudiar, ¿no? Entonces se va a encargar, hay un hombre que se apellidaba Chapillon o algo así, que él es el que se encarga de ver qué significa cada sonido de cada jeroglífico. Y de esta manera pudo descifrar e inicia los estudios para descifrar todos los textos egipcios, porque hay historia en muros y hay historia en papiro. El problema
como en todos lados que nos vamos a encontrar con la pintura mural, van a ser las inclemencias climáticas y el paso inútil y estúpido de la historia del hombre, porque las guerras obviamente destruyen los recintos y con esas destrucciones, bueno, perdemos muchísimos patrimonios culturales históricos y a veces es más sencillo guardar el papel, ¿no? Y la otra es que si hay inundaciones, que si hay terremotos, tal, pues vámonos, ¿no? La escultura es un poquito más, va a tener varias facetas. Ustedes pueden ver esta que tienen a su mano derecha, ¿sí? Es un poco más arcaica, y la que tienen a la mano izquierda o en el centro es un poco más sofisticada, está trabajada además en metal. Sí, es metal esta. Parece metal, pero no, si es tallada, entonces tuvo que haber sido un tipo de granito. Entonces, las mismas características que vemos en la pintura, por ejemplo, con leyes de frontalidad, ahora las vamos a trasladar a la escultura, como ya no es necesario, digamos, marcarlo sobre un papel, sino que va a tener dimensiones, estamos en un 3D, va a ser más sencillo trabajar con ellas, ¿no? Pero ustedes ven que son estoicas, que tienen cierta solemnidad, que van a tener también características, como en el caso de los persas y de los pueblos mesopotámicos, van a tener características que ya nos dicen inusituan, si estamos en Egipto, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vemos la corona y vemos este tipo de barba, ya sabemos que esta escultura pertenecía a un rey que estuvo en el Alto Egipto, ¿no? Que tenemos a dos deidades a sus costados, por lo que es un faraón, porque además contiene esta barba característica cuadrada. Estas dos son las que les decía que son como más rústicas. El pie al frente maneja cierta solemnidad en la escultura egipcia y lo pueden ver en todos. ¿Sí lo notan? Y el pie enfrente además es una característica de los faraones, no cualquiera podría tener o estar marcado con este tipo de características. Entonces, bueno, espero no haber hablado tan rápido. Y no sé si tengan ahorita alguna duda o algún aporte. Sí, claro, los escucho. A mí me quedó una duda. Lo de las falanges, no me dan los números. No, ya. Que a lo mejor no te escuché, me perdí. No, yo me hice bolas con lo de las falanges, ¿no? Ok. Es el principio del ábaco, de hecho, y es cada falange cuesta 1, ¿no? Entonces tienes 1, 2, ¿Es el 3 principio de qué, perdón? del ábaco, como el ábaco que Ok. usábamos en la primaria. Ok. Sí. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces aquí Sí. ya puedes contar 12, ¿no? Entonces con la otra mano decías 12, 24, 36, así. O sea, ibas sumando de 12 en 12 y te daba 60. O sea, con las dos manos podías contar 60. Esa era la ventaja. Entonces iban por todos lados con sus deditos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Está como lo de los nudillos, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ajá, justamente. Pero lo interesante de las falanges es que hasta la fecha seguimos trabajando con ese sistema No, nunca sexagesimal. lo había escuchado. Sí, es algo que mamamos de ahí del pueblo mesopotámico. Me quedó otra duda con respecto a los comentarios que habías hecho en la clase pasada. Uh-huh. Estábamos hablando de que los indígenas de América, Okay. pues también estaban muy adelantados para cuando llegaron los españoles, ¿no? Sí. Y ahorita en la clase que diste, por ejemplo, ya ves que viene lo del comercio y pues que están, por ejemplo, en las chinampas y todos esos rollos. O no sé si son chinampas, pues, pero en las canoas y eso. Uh-huh.
lo del calendario, lo de los días. Entonces, veo que a lo mejor estoy mal en las líneas del tiempo, ¿no? Pero a lo que alcanzo a entender ahorita, porque soy media. No Hago te preocupes. ensaladas, hago ensaladas en la historia, ¿eh? Hago ensaladas en nombres, en acontecimientos y en años. No te preocupes, a ver. Pero como que he querido medio entender que al mismo tiempo que Ujú. están progresando o llegando a ciertos acontecimientos Ajá, en el otro lado del charco, al mismo tiempo se están llevando a cabo acá. así es. Entonces, como que la humanidad al mismo tiempo está creciendo o evolucionando, no sé, ¿estoy bien o estoy mal? No, estás bien. De hecho, por eso les hago, o sea, esos comentarios y se los dije, creo que desde la primera clase, ¿no? Pese a que no vamos a ver arte americano, Ujú. lo voy a traer a colación para que podamos empezar a entender o a conectar, no tanto entender, sino conectar como, justo, ¿no? O sea, mientras allá pasaba esto, acá pasaba esto. Y Ujú. eso es muy chistoso y también les decía que las estructuras en la historia de la humanidad van a tender a ser piramidales, ¿no? En todas las civilizaciones. Y, Ajá, y que mientras surgía Egipto como la civilización que fue, ajá. también surgía justo, ¿no? O sea, aquí lo dice Mónica, es el paralelismo de la evolución de las diferentes culturas que no tenían contacto posible. También sucedía acá en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, sí hay una especie de evolución paralela, justo. También, no sé si todos pueden ver el chat. ¿Lo pueden ver? Sí, Perfecto. Ahí está el comentario de Mónica que está súper buenísimo, ¿no? Es esto, ¿no? Todos van a esta par. La cosa se jode un poco después en cuanto descubren América y en donde empiezan las sinergias y los sincretismos ahí. ujú. Ajá, justo el inconsciente colectivo es como una especie de, como si el ser humano ya estuviera predestinado, predeterminado a funcionar de cierta manera. Y lo digo en el ser humano porque no Exacto. sería como tal la circunstancia climatológica, sino la circunstancia humana como tal, la Ujú. que nos lleva a funcionar de determinada manera y por eso los paralelismos que se dan entre culturas. Dicen, sí, o sea, también pasaba esto acá, ¿no? Y no tuvieron un contacto. Exacto, ahí es donde me llama mucho la atención, pues la evolución paralela, como dices tú. Sí, y además esto, ¿no? O sea, Y no existía la globalización, no hay globalización o no hay un traslado de internet. información continua y todos, por ejemplo, tienen las mismas deidades, ¿no? Solamente los van a llamar de distintas maneras. Pero todos cuentan con las mismas deidades. En este lado del mundo también el dios va a ser el sol y vamos a tener el dios de la luna, bla, 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 ¿no? O sea, De la los, lluvia. De... los astros nos van a marcar el tipo de deidad. De hecho, ajá, justo, los, Exacto, los eso es, zodiacos ajá. y el calendario también va a estar dividido de esta manera en este Mm. otro lado del mundo, ¿no? Eso es lo, digamos, lo bonito de empezar a ver las comparaciones entre, ay, ¿quién iba a salir y entrar? No sé. Mónica dice que Ok. casi no está escuchando porque entra y sale. Ok. Este, eso es justamente, ¿no? Lo lindo que hay entre las civilizaciones, poder ver en qué se parecen. Y sucede un poco, digamos, como las religiones, ¿no? Nos parecemos más También. en lo que tenemos diferencias, ¿no? Pero la gente se centra en la diferencia y no en aquello en lo que somos iguales. Oye, nomás que no recuerdo el nombre, pero lo más seguro es que ustedes ya lo vieron.
en Netflix, una serie muy pequeña de la historia de Dios o algo así, con el negrito se me olvida. Ah, sí, se llama así, ¿Ya ¿no? la viste? Ajá. Sí, se llama Viene Historia de Dios. justo un estudio sobre lo que estabas hablando ahorita, de los faraones y todo eso, o sea, cuáles eran sus deidades, cómo todo eso sobre lo que estabas hablando ahorita viene ahí. ¿Te suena la voz? Ya te escuchamos, Moni. Ah, hola, hola. Hola, Hello, Mónica. Manini. Nada, Mi está Manini. Qué gusto bien. Yo las oírte. escucho. Lo que pasa es que estoy en el laboratorio, entonces las escucho y escribo. Ah, muy bien. Tú ponte tus audífonos y ya. Sí, es que se me acabaron la fila de los audífonos, entonces las Mm, escucho y escribo. muy bien. De hecho, sé que, o sea, Ra, junto con otros casi 6 deidades, Ujú. incluidas, bueno, Jesucristo no es una deidad, pero incluida Jesús, conllevan una serie de características empatables. Ojo, Jesús sí existió, ¿no? Entonces, por eso es importante, o sea, hablar de estos paralelismos. Ujú. En donde nacen en ciertos momentos, mueren a determinada edad, todos tienen 12 apóstoles, todos, pero justo es porque tiene que ver con los astros, porque estamos hablando realmente de Ah, astrología en todas las culturas. Y en el caso de Jesús, donde y de otros 3 más que se puede comprobar su existencia, resulta que empatan también con esta cuestión astrológica. Entonces es bien interesante cuando uno ya empieza a notar como estos, justo ¿no? Estos paralelismos, no solamente en el arte, sino también en los personajes históricos que dices, güey, what the fuck, o sea, ¿qué está pasando? y hay otro paralelismo también en la humanidad, en el cuerpo humano, ¿no? Contamos con 6 cervicales y 6 lumbares, que vienen siendo Ajá. las 12. Las 12 del, del centro. Sí. También nuestras medidas, o se supone que las exactas, son 12 manos. Ajá. O sea, el 12 viene representado en todo. También, por ejemplo, lo que es el dedo pulgar. Pues ya vimos los de estos. Es igual, ajá, pero De hablo tu de las tamaño. medidas humanas, ajá. Uh-huh. Y luego tenemos 6 órganos con 6 conductos, por así, o sea, por ejemplo, el riñón y las vías urinarias, ¿no? Entonces son 6 órganos con 6 conductos, estás hablando de 12. Claro. Entonces, estamos representados en el 12, creo que en todo, ¿no? Sí, que es una especie también, se supone, bueno, en teoría, no sé, no me hagan caso porque esto se sale por completo de nuestra clase, pero es esta teoría de una especie como de reflejo de lo que Exacto. es el cosmos, y entonces el hombre crea un mapa cósmico también que se refleja ahí, ¿no? Y lo trabaja un poco la cábala y hace un paralelismo entre la astrología también y el cuerpo humano. Entonces, está interesante porque justamente el arte en general va a hablar del ser humano, ¿no? Entonces lo va a seguir plasmando en sus culturas y en su sentir y en su andar por el mundo, ¿no? No lo vamos a poder como desligar. De hecho, para No, mí, ajá, perdón, lo consideré importante mencionar porque estamos hablando de arte y dentro del arte viene la pintura. Y cuando tomas clases de pintura del cuerpo hay que humano, te saberla. enseñan a medirlo exactamente en base a las 12 medidas iguales, ¿no? Idénticas. Entonces, tienes que aprender a medirlo. Por eso es que Sí, también porque entró. si no estás Algo chueco. similar al hombre de Da Vinci, ¿no? Uh-huh, Uh-huh. claro, que son también esas medidas perfectas, ¿no? Entonces, bueno, esto sí está súper interesante, es algo que
Les digo, a mí me gusta mucho empezar a ver como en dónde se reflejan estas otras cosas. Para mí, cuando el arte pierde, y no soy una persona religiosa, pero cuando pierde este sentido espiritual, entonces llegamos al arte contemporáneo y perdono, por mucho que le quieran encontrar sentido, yo no le encuentro sentido a una serie de cubetas expuestas en zona maco, o sea, no, entonces ese sentido espiritual se ha perdido y es porque el hombre tiene que estar conectado a la hora de crear, ¿no? Porque conectado como Dios, lo vimos en la primera clase, ¿no? O sea, el hombre es creador porque es imagen y semejanza de Dios. Entonces, si no existe esa, llamémoslo espiritualidad en el arte, vamos a encontrar obras sin alma, ¿no? Y es lo que hablaba justamente Bakhtin. Arte, vida y ciencia van juntos. No los vamos a poder soltar porque si no lo que tenemos son banalidades y no arte. Justo eso. Entonces, pues bueno, chicos, ya son las 8:12 por mi parte. O sea, si ahorita no hay dudas, por mi parte es Tokio, pero nos vemos el jueves con Grecia y Roma, el musical. ¿Vale? Ok, va. All right. Gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Mil Muy gracias. interesante.